en salud por los cambios climáticos que hay, hemos encontrado estas enfermedades donde antes no las encontrábamos. En este momento, las enfermedades por vectores es una gran problemática y es una de las prioridades en salud pública. Aproximadamente 128 países estamos en un clima o en una altitud subtropical y tropical, donde tenemos riesgo nosotros de que estos vectores o estas enfermedades ETB sean transmitidas por nosotros. Aproximadamente 2 millones de personas en el mundo tenemos el riesgo de que un vector se nos pique y nos transmita una infección. Sigamos. Listo. ¿Qué pasa con esto? Cambios climáticos. Aparición de enfermedades emergentes. ¿Qué significa esto? Que la incidencia de enfermedades que no había antes reapareciera, como en el caso del dengue. En el año 2018-2019 tuvimos un incremento del 200% de casos de dengue a nivel mundial, que fue un pico alarmante que a todo el mundo nos colocó en alerta, y es donde empezó a producir más el cambio climático. Actualmente se observan cambios en los vectores. ¿Qué significa? Que estos vectores se han adaptado al cambio climático, haciendo su reproducción, el desplazamiento de ellos y todo el ciclo que ellos tienen en otras áreas donde no los encontrábamos antes. Ellos empezaron a hacer nuevos nichos ecológicos y a adaptarse al cambio climático. Por eso colocamos como factores de riesgo para estas enfermedades de transmisión por vectores los cambios ambientales o las situaciones naturales. Estos vectores se adaptan a este cambio climático porque ellos necesitan aproximadamente una temperatura entre 20 grados centígrados a 30 grados centígrados para hacer su ciclo de reproducción. Y estas temperaturas las estamos teniendo en lugares que no las teníamos antes. Ahora tienen mucha más fácil de multiplicarse, reproducirse y hacer una geolocalización diferente. Aquí podemos observar dos ejemplos, nuestro Nevado del Tolima, en el 1990, cómo era su parte de glaciar, y ahora en el 2007 tenemos esto. No conseguí una foto del 2020, pero está mucho más. Aproximadamente el 80% de su glaciar ha perdido. En este momento, estos vectores son insectos artrópodos que crecen o se desarrollan cuando hay más lluvia o cuando hay más sequía. Tienen los dos extremos para reproducirse. Podemos ver que nuestro cambio climático nos ha dado sequías extremas o inundaciones, como nos pasó el fin de semana pasado con nuestros compañeros de San Pablo. Otro factor importante de riesgo de enfermedades vectoriales es la parte social, socioeconómica, que significa también sociopolítica, porque muchas personas están desplazándose para las zonas de los bosques o de la selva, como le llamamos, y traen estas picaduras de los vectores de la selva y las introducen a la parte urbana. Aquí podemos ver fotos que son reales de Colombia, donde miramos la situación donde está nuestra población rural. Tenemos toda nuestra parte rural sin servicio de alcantarillado, por lo cual llevan y empiezan a tener depósitos de agua dentro de sus casas, donde se desarrollan los mosquitos. No tenemos medios para que ellos estén en medios limpios, y siempre hacen sus casas cerca del agua. Los mosquitos necesitan de mamíferos o del humano para poder hacer su ciclo, y les estamos permitiendo hacer esto. Los factores administrativos, que son los que de pronto más difícil, que nos compete de pronto a la parte municipal de la gobernación, para poder tener acceso a la salud, para poder tener transporte para ellos, para tener carreteras para ellos. ¿Qué pasa con esto? No tenemos diagnósticos oportunos, no tenemos tratamientos oportunos con estas personas. Entonces estamos
infligiendo y dándoles a ellos enfermedad. Aquí podemos ver nuestros compatriotas en la parte política, donde son algunos vectores contaminan o son contaminados por enfermedades de animales silvestres y después pasan al humano y bajan a la parte, como les contaba, urbano, y empezamos a tener ciclos de enfermedades que son transmitidas por animales silvestres. La deforestación hace también que nuestros animales silvestres se acerquen mucho más a la parte urbana, y la minería y todos los contaminantes que nos hacen que la gente se desplace para esos lugares y tengamos estas enfermedades. Los factores de comportamiento ya son de nosotros, eso es nuestra responsabilidad, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que saber? Tenemos que saber los ciclos de los mosquitos, tenemos que saber cómo podemos enfermar y cómo podemos evitarlo. Si nosotros podemos evitar enfermedades, tenemos que hacerlo y tenemos que, como médicos, enseñarles a nuestra población a poderse defender de estas enfermedades. No podemos salir de 6 a 5 a 7 en pantaloneta para que nos piquen los mosquitos, o no podemos tener la desinformación, o que no podamos informar a nuestras personas cómo prevenir esto. Listo, esto es un ciclo, ¿listo? Estas enfermedades son de un ciclo. El vector se relaciona con el parásito. El vector infectado se relaciona con el huésped. Los huéspedes, que son mamíferos o humanos, son reservorios. Y otra vez viene otro mosquito, pica el reservorio, tiene contacto con el parásito y sigue el ciclo siempre. ¿Qué influye en este ciclo? Los factores que le hemos dicho. Ambientales, administrativos, sociales y de comportamiento. ¿Claro hasta ahí? Esto es lo que tenemos que evitar. Darle oportunidad al mosquito para que coloque sus huevitos. Donde vayamos vamos a encontrar esta imagen, ¿no? Llantas, carros, latas y basura por todo lado donde se contiene agua de lluvia. Porque como está lloviendo tanto, va a haber agua de lluvia siempre. Listo. Aquí tenemos el principal actor de lo que estamos hablando. ¿Qué es un vector? Estoy hablando vector, ¿qué es eso? El vector es cualquier agente que transmite un patógeno a otro organismo. ¿De acuerdo? Doctora. Por ejemplo, digamos, por su piel, digamos, si no hay un ejemplo de agua, ¿no? Pero por ejemplo, por la cantidad de lluvias altas, también para estos vectores. Porque estos vectores, ahorita que te explico el ciclo, se reproducen y ponen sus huevitos en el agua. Entonces, la acumulación de agua, siempre cuando llueve te va a quedar acumulada agua en cualquier recipiente. Y entonces tienen la oportunidad, si está en la altura y la temperatura adecuada, de dejar sus huevos, sus miles de huevos. No son cientos, sino miles de huevos. Por eso hay unos mosquitos que tienen más incidencia con la lluvia, como el dengue. También aquí tenemos que tener en cuenta que para que el vector se propague, sería, por ejemplo, tipo 5 de la tarde, ya la gente tiene que estar en sus casas, ¿sí? Ya, porque si a partir de las 5 ya uno se puede transmitir fácilmente, eso sería una de las condiciones. Las llantas, más que todo, por ejemplo, nosotros tenemos allá por el Remolino, que hacen arreglo de llantas, y hay cantidad de llantas, y entonces ese almacenamiento hace de que el vector esté ahí y ponga miles de huevos y pueda ser fácilmente para transmitirse la palabra. Muchas gracias. Listo, vamos a entender el ciclo. Entendamos este ciclo, son cosas principales, intentaremos demorarnos más de una hora para que podamos comprender todas las enfermedades. Vamos a tratar 3 enfermedades esta mañana. ¿Listo? El ciclo del mosquito, porque vamos hoy a hablar de enfermedades transmitidas por mosquitos, artrópodos dípteros. ¿De acuerdo? Este va a ser el ciclo de los 3 mosquitos que vamos a tratar hoy. Tenemos una fase aérea y una fase acuática. El mosquito o la mosquita adulta, la hembra de estos mosquitos, necesitan tomar o alimentarse de sangre, son hematófagas para poder desarrollar sus huevos.
el macho mosquito no se alimenta de sangre. Con esa vamos a mirar. Después de alimentarse, esta mosquita va a colocar miles de huevos. ¿En dónde? En el agua. En el agua se hace su primer ciclo, que es la parte de larva a pupa. Aproximadamente de 7 a 10 días es este ciclo de larva a pupa. Aquí se encapsula y después de encapsularse ya sale el mosquito adulto, que es la parte aérea, donde se desarrolla y las mosquitas se pueden volver infectantes al tomar sangre. El ciclo completo aproximadamente depende del bichito, va a ser entre 10 y 30 días. ¿Doctor? Los huevos, miles de huevos, miles de mosquitos. No todos los, o sea, los mosquitos no están infectados. Los mosquitos se infectan en adultos, o las mosquitas se infectan en adultos. Los moscos son sanos, ¿sí? Sanos. Por ejemplo, en este Ellos son sentido, sanos. la especie Anopheles es sana. Y entonces hace el depósito de los huevos, ahí podemos mirar en agua, ¿sí? Sí, en aguas estancadas. Él va a ser sano. Él sano se infecta de una persona que ya esté contagiada pues, con malaria. En una casa de artrópodos mosquitos sí puedes contaminar a sus huevos y las demás, ¿no? Solamente cuando ¿sí? En estas enfermedades va a ser por picaduras, pero si hay unos artrópodos que sí infectan a sus huevos. También tenemos que tener algo en claro, que una vez el paciente o la persona está infectada, tiene malaria, debemos informar con las personas que hemos tenido contacto, ¿sí? Porque el Anopheles pues ha estado ahí, pues pudo haber picado a las otras personas. Entonces sí tenemos que tener esa precaución de informarles para que ellos se hagan tomar la gota gruesa, ¿sí? ¿Listo, chicos? Entonces, esto lo tenemos claro. Si aprendamos esto del ciclo, está interesante. Acordémonos, hay ciclo acuático, hay ciclo aéreo, y ¿quién nos va, en estas enfermedades, quién nos va a hacer el riesgo? La mosquita india. ¿Qué pasa con el medio ambiente? Siguiente, que estos tenemos que saber que la humedad, el clima y la alimentación es lo que hace que produzcan las enfermedades. Ellos salen sanos, pero si nosotros los traemos de la selva aquí, en nuestras mochilas o cuando viajamos, o de pronto si viajamos por allá por la zona trópica, pues más altura, no es al mar, y no nos protegemos y alguien de al lado está enfermo, pues podemos enfermarnos. Y esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Que tenemos que saber el hábitat de nuestros mosquitos, porque si el día que queramos dormir desnudos, no están felices ellos infectando. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con nuestra primera enfermedad. Vamos a coger cosita porque son 3 enfermedades. La malaria. Cuénteme, doctor. Los mosquitos solamente afectan solamente cierta población, ¿verdad? Sí. Entonces. No es toda la población. Sí, no es toda la población lo que queremos, pero pues hemos tenido unos picos o unos brotes que no tenemos explicación a nivel mundial, ¿no? No solamente en Colombia, sino a nivel mundial, que ahora les indico un mapa que hay unos brotes de dengue que uno no pensaría encontrarlos allí. Pero entonces en este momento también que no les mencioné los factores de comportamiento social en la migración, que es de las cosas que hace unos años estamos con el mal y traemos enfermedades de un lado. Sinceramente, todas las enfermedades por vectores empezaron con la migración de África a Europa, de Europa a las Américas. En los barcos y contenedores venían los mosquitos. Encontramos vectores que están en África y que ahora los tenemos en las Américas. Pero todo esto empezó con el transporte y con nosotros los humanos. La malaria es una de las patologías más importantes en la CTB porque es la que produce mortalidad y complicaciones en nuestros pacientes. La malaria es transmitida a nosotros por la mosquita Anopheles y nos transmite un parásito que se llama Plasmodium. ¿Listo? ¿Qué les puedo decir de esta enfermedad? La malaria traduce malaire o la conocen también como paludismo. Ustedes van a encontrar malaria o paludismo. Paludismo traduce pantano. El ciclo aproximadamente de esta mosquita es de
Bueno, esta mosquita la vamos a encontrar de 0 a 1600 sobre el nivel del mar. Entonces, en poblaciones que estén entre 0 y 1600, hay la probabilidad de que estén los anófeles. No todos contaminados, solamente vamos a decir los contaminados en zonas endémicas. ¿Me voy a entender? Zonas endémicas que haya aparición de enfermedad, estos mosquitos tienen la probabilidad de estar infectados. Aproximadamente en este ciclo necesitamos 2 huéspedes, la mosquita y el humano. Entonces, en este ciclo, la mosquita va a tomar sangre al alimentarse, necesita alimentarse para desarrollar sus huevos, pero precisamente se alimentó a un enfermo. Este enfermo a la mosquita le transmite un eritrocito, un glóbulo rojo infectado con gametocitos. Estos gametocitos hay ahí, digamos, de los dos tipos. Dentro de la mosquita hace un ciclo sexual dentro de su sistema digestivo. Allí pasa cigoto, empieza a moverse, ovocinetos, ovoquistes, y allí, cuando ya es la parte sexual, pasa y se forma un esporocito. Este esporocito es el contaminante, va a las glándulas salivales de la mosquita y se vuelve la mosquita contaminante, infectante. Esta mosquita necesita alimentarse porque son miles de huevos, aproximadamente 5 o 6 días pone huevo la mosquita. Y entonces va a buscar otros humanos para alimentarse. Ella necesita alimentarse. Y cuando ya tiene los esporocitos en sus glándulas salivales, contamina a los otros huéspedes. En el huésped humano, ¿qué pasa? Este esporocito entra en las células hepáticas. Las células hepáticas se contaminan y aquí esos esporocitos forman equisontes. Estos empiezan a multiplicarse dentro del hepatocito y forman merocitos. Merozoitos, y cuando salen al torrente sanguíneo, contaminan los glóbulos rojos eritrocitos. En los eritrocitos también, dentro del eritrocito, lo transforman, lo deforman, lo hacen contaminante, y allí también salen trofozoitos, que unos siguen contaminando, y verozoitos que siguen contaminando otros eritrocitos, y otros trofozoitos se vuelven gametocitos que van a contaminar otros mosquitos. ¿Listo, doctor? Disculpe, una persona que le haya dado malaria, ¿le puede volver a dar? Sí. Sí. ¿Qué tal el ciclo? Dependiendo de este ciclo, es después lo que ustedes van a entender la clínica del paciente. ¿De acuerdo? De aquí sale después por qué el paciente siente estas cosas. Incluso el paciente puede darle cada vez malaria. El hecho no implica de que usted haya tenido malaria ya no le va a dar. Otra cosa tenemos que tener en cuenta en cuanto al tratamiento, ¿sí? Si ha sido un diagnóstico pues certero y el tratamiento adecuado, usted va a estar. Si el tratamiento es inadecuado, puede tener recaídas. Porque pues, a mí cuando tenía aproximadamente 4 años, me dio pardillo. Y hasta ahorita, pero no me da. Yo soy de zona tropical. Entonces, No, sí le puede volver. dengue sí me ha dado. Pero lo más importante es asistir al centro de salud que les tomen una gota gruesa para que de ahí pues les manden el tratamiento adecuado. Y otra observación, por ejemplo, con la primera dosis el paciente puede sentirse bien, ¿sí? Y entonces dice, no, ya me siento bien, ya para qué más un medicamento. Pero tiene que coger y tomarse el tratamiento completo. Listo, entonces que en el mundo tenemos especies de plasmodio, cientos de especies, pero hay muy pocas que nos infectan a los hombres, a los humanos. Aquí en Colombia tenemos el Plasmodium vivax, Plasmodium malarium, Plasmodium ovale, y el que nos complica todo y nos produce muerte y complicaciones es el Plasmodium falciparum, que está en nuestra costa pacífica. El periodo de incubación, aquí estaba, de 7 a 14 días, tiempo en los cuales esos perocitos, vamos a recordar, que van de las glándulas salivales al mosquito y se multiplican en el hígado, el ciclo hepático, y después en el glóbulo rojo, el ciclo eritrocitario. Listo, aquí les traje
Una pequeña referencia epidemiológica de los casitos que hemos tenido 2019, 2020, 2019, 20 y 21. En nuestra zona pacífica, que es donde encontramos más reportes de esta enfermedad. Listo, ¿qué hacemos con la malaria? ¿Qué tenemos que tener? Para el diagnóstico tenemos que tener criterios, criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio. Con eso nosotros hacemos diagnóstico a nuestros pacientes. Los doctores, vamos, ustedes están empezando, pero mucho ojo con los criterios clínicos, que es lo que nos compete a nosotros. Hacer una buena historia clínica, hacer una buena interrogatorio del paciente para poder dar un buen diagnóstico. Nosotros aquí también nos vamos a tener los criterios epidemiológicos. ¿Qué significa esto? Que vamos a mirar cuáles zonas ha habido casos positivos de las enfermedades. Entonces, las enfermedades DTB siempre tenemos en cuenta cuáles son nuestros municipios o cuáles son nuestras zonas endémicas de esta enfermedad. En la parte de laboratorio, sí o sí, con un laboratorio vamos a mirar si es positivo y si miramos parásitos en las muestras de sangre. Aquí vamos a entender un poquito qué es esta enfermedad. Aquí miramos como los glóbulos rojos y salen los merozoitos. Después del hígado, contamina la mosquita, pasa al hígado y pasa al torrente sanguíneo. Estos eritrocitos, glóbulos rojos, se deforman al empezar a reproducirse este parásito dentro de ellos. Empiezan a tener unas formas y empiezan a adherirse tanto al endotelio como a ellos mismos. Y entonces esta adhesión y esta citoadhesión se van a aglutinar y van a irse a las microvasculaturas nuestras y va a producirnos las complicaciones, porque van a empezar a dañar los vasos sanguíneos. Si se ubica en las microvasculaturas del cerebro, nos va a producir una malaria cerebral, de convulsiones, coma, alteraciones, pacientes con muy mal estado. Si se ubica en la parte pulmonar, nos puede producir insuficiencia respiratoria aguda, también que es complicada. En los riñones, insuficiencia renal crónica. Son todas enfermedades muy complicadas en nuestro sistema para tratar. Lo que hace este parásito es a nivel microvascular. Entonces, dependiendo del parásito, si es viva, si es falciparum, tiene este desarrollo de salir del eritrocito. Entonces, dependiendo del día, por ejemplo, hay uno que sale a las 48 horas y otro que sale a las 72 horas. Plasmodium 48 horas, viva 72 horas. Cuando salen del glóbulo rojo, ahí es donde hay los picos de fiebre. ¿De acuerdo? Sí, vale. Bueno, este es un resumen para que ustedes lo lean, es de Civigila, para que ustedes tengan aquí el conocimiento de todo lo que nosotros vigilamos. Igual esta presentación se las voy a pasar en PDF. ¿Listo? Entonces, dependiendo de los estados clínicos, tenemos que saber la clasificación, que la quiero que tengan muy en cuenta. Malaria complicada y malaria no complicada y complicada. Pero en medio tenemos una con signos de alarma, porque dependiendo de esto es el tratamiento. ¿Listo? La no complicada la manejamos en primer nivel, ambulatoriamente, y le damos una muy buena educación al paciente. Signos de peligro y complicada tenemos que hospitalizarlo, observarlo y llevarlo al siguiente nivel. ¿Cómo lo diagnosticamos? ¿Se acuerdan? Tercer criterio, diagnóstico de laboratorio. ¿Qué tenemos nosotros? Microscopía y una prueba rápida de nuestras zonas pacífico, de nuestras zonas alejadas que no tienen servicio de salud. Microscopía, que es la gota gruesa. Toman una muestrica de gota nuestros profesionales de laboratorio y examinan y nos dicen allí qué parásito ven, cuántos parásitos ven y cuántos glóbulos rojos están alterados. Esta es una especificidad de 100% y sensibilidad del 90%. Esta prueba rápida nos sirve mucho para las zonas lejanas porque nos dice, tiene parásito, tiene malaria, pero no nos dice cuántos parásitos tenemos, pero sirve para que esta persona salga y sea tratada en el centro de salud. Es como una misma pruebita que estamos utilizando para todos los virus, una gota y ahí los informes, Plasmodium viris. Doctor. En las zonas de difícil acceso que no cuentan con laboratorios, digamos, solo hay puestos de salud, ¿cómo se hace el traslado de esas muestras o cómo nos manejan?
En este momento, gracias al programa que estamos vinculados, pues que está desde Tumaco, que es la zona, tenemos unas personas voluntarias, gracias a Dios, de la comunidad, que se llaman microscopistas. Ellos han sido capacitados y se les ha entregado algunos equipos antiguos, muy viejos, pero que han podido sacar a personas donde no hay acceso a la salud, para que se los remita o se los traslade al primer nivel. Ellos se los preparan, les dan su microscopio y pueden leer y diferenciar si hay malaria o no hay malaria. Ellos solo saben decir eso, sí o no. No te pueden dar un diagnóstico, pero son personas voluntarias de las comunidades de las veredas más alejadas que nos están ayudando a eso. La zona de difícil acceso, por eso es que nosotros les decimos que hay la prueba rápida, ¿sí? La prueba rápida, como dice la doctora, es una prueba semejante como es la prueba de embarazo, ¿sí? Pero acá es para malaria. Esas pruebas inmediatamente les sale para falciparum o para VIH, para dos, pero no para dos, ¿sí? Inmediatamente, por ejemplo, o sea, a ellos ya se los entrena, y si dicen, por ejemplo, les salió falciparum, ellos inmediatamente le dan el tratamiento para falciparum. Pero si ven que el paciente está ictérico, el paciente vomita, el paciente empezó a convulsionar y la prueba salió positiva para falciparum, inmediatamente cogen y lo sacan de terreno, ¿sí? Entonces, para que lo cojan y lo puedan remitir a un centro de salud o en el hospital. En el hospital ya vienen y le toman la gota gruesa, que esa es más específica, donde vamos a ver la parasitemia. Entonces, en las zonas de difícil acceso se toman pruebas rápidas. No vamos a hablar de medicamentos todavía, porque ustedes después ya se llenarán de todo ese poco de nombres raros. Nuestro objetivo principal, ¿qué hacemos como médicos? Listo, primero, vamos a curar la clínica. ¿Qué queremos hacer como médicos? Quitar los síntomas. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, si quitamos síntomas y tratamos al paciente oportunamente y con tiempo, con nuestra buena historia clínica, vamos a evitar complicaciones. La otra que siempre queremos con el tratamiento químico es eliminar la infección y matar todos los parásitos y plasmodios del organismo. Y el control de la transmisión de la enfermedad, que eso ya es educación. Entonces, que no haya más vectores infectados y que nosotros como humanos evitemos este ciclo. Listo, aquí miramos el tratamiento, vamos a atacar los parásitos que están dentro del glóbulo y en el torrente sanguíneo, vamos a atacar los parásitos que están dentro del hígado y los gametocitos que son los que alimentan a los insectos, a nuestras hembras anófeles. Los invito, pues nosotros, estas enfermedades tropicales, estas enfermedades de TB, tenemos que hacer reporte. Estas son de vigilancia epidemiológica a nivel mundial. Todos los que estemos por allá, centro rural, donde estemos, tenemos que saber, si nos llega un paciente con estas enfermedades, tenemos que reportarlas y llenar unas fichas. Aquí en el Instituto Nacional de Salud tenemos los protocolos de vigilancia. ¿Y cómo hacemos? Malaria complicado, muerte por malaria, reportamos inmediatamente. Y cuando es malaria viva, o malaria falciparum no vale, con diagnóstico laboratorio positivo, reportamos cada semana. Los invito al Ministerio de Salud, tenemos todas las guías de estas enfermedades, se van a encontrar de esa manera, uno las descarga y encuentras toda la información. Lo que estamos diciendo un poquito más profundo. La segunda enfermedad, lismania. Tomen agüita, nos faltan dos. La lismaniasis es otra enfermedad que es muy agresiva porque produce en nuestros pacientes una enfermedad que altera su morfología. Entonces, es también de mucho cuidado, sino que no tenemos muchos medios para que la gente se haga su diagnóstico rápido. La lismania es una enfermedad que nos la va a transmitir la mosquita leucosomia, también la mosquita hembra, que nos va a... ¿Qué parásito nos contamina ella? La lismania, ¿de acuerdo? Que es otro protozoario. Estos son chiquititos, estos mosquitos, a diferencia del anófeles, aproximadamente de 2 a 5 micras. La metamorfosis es igual que todos, huevo, larva, pupa y adulto. Necesita también aquí dos huéspedes, la mosquita y el humano. Fíjate.
La diferencia con otra enfermedad es que aquí sí hay otros mamíferos, no solamente el humano, sino hay mamíferos silvestres, que son los que estaban en nuestra selva contaminados por la lismania. En este momento también tenemos reservorios accidentales, que son nuestros animales de compañía, perro, vaca, mula, en la parte rural, que también se han contaminado de este parásito y también han servido de reservorio para poder que alimente a las mosquitas y este ciclo continúe. Aquí la diferencia: la mosquita se alimenta de una persona enferma de lismania cutánea, hace también el proceso. Ellas aquí en este ciclo ingieren amastigotes de los eritrocitos. Estos amastigotes en su cuerpo se transforman en promastigotes y son los que contaminan. Vuelve a hacer el ciclo y vuelve a picar a otra persona. Dentro de la persona, este promastigote va a dañar los macrófagos y neutrófilos. ¿Listo? Ya no como en el otro caso. Estos neutrófilos y macrófagos van a nuestra parte del sistema linfático y también diseminan la enfermedad. ¿Qué sucede con este? Sigamos. Bueno, entonces dependiendo dónde se disemine la enfermedad, podemos tener la clase de enfermedad, sea cutánea, sea mucosa o sea visceral, dependiendo de los ganglios linfáticos donde contaminen más del parásito lismania y dependiendo también de la lismania. Podemos tener también cientos de lismanias, pero en Colombia tenemos 15 lismanias que nos producen enfermedad. Unas tantas nos producen lismania cutánea, unas tantas nos producen lismania mucosa y lismania visceral nos produce una lismania que se llama linfantum, que es la única que tenemos en las Américas. Aquí miramos nuestros reservorios silvestres, que son las perezoso, bueno, la anoto porque se me olvida. Ya les digo cuáles. El perezoso, la sanguijuela, el puercoespín y los accidentales, el perro, que es el más cercano al humano. Y el principal reservorio, pues el humano. Listo. Las presentaciones clínicas de esta enfermedad sí dependen de la inmunología del paciente. ¿Por qué? Porque va a atacar el sistema linfático. Entonces, si el paciente tiene un buen sistema inmunológico, la enfermedad a veces ni siquiera se presenta, son asintomáticos. Pero si está con todas sus defensas bajas, puede hacerse tanto la clasificación cutánea, mucosa, visceral, puede presentar cualquiera. Afortunadamente, en Colombia solamente presentamos lismania mucosa y lismania cutánea y mucosa. La visceral no la tenemos. Listo, después de la picadura, ustedes van a observar que esta es la evolución de la enfermedad cutánea. Tenemos una mácula, esta mácula se vuelve pápula, después un nódulo, que es diferente del nódulo pápula, que este es endurecido, cuando tú lo tocas endurecido parece un acné, digamos, enquistado. Mucha gente piensa que es acné y se lo molesta. Y después viene la típica úlcera de lismania. ¿De acuerdo? Algunos pacientes que han tenido antiguamente tienen que buscar ustedes esta lección, que la cicatrización. La característica de la lesión es fundamental para el diagnóstico. Ustedes tienen que grabarse esta imagen. Cuando la miren, sospechen de lismania. Es una úlcera indolora, los pacientes no se quejan de dolor. Si hay infección solamente de otra bacteria, puede tener dolor. Y la imagen va a ser como purulenta. Pero normalmente es redondeada, con borde acordonado, indurada, redonda y rostrada. Si ustedes ven una lesión, no lo creo o no creo, pero está con pus, purulenta. Primero tratamos con antibióticos esa infección, que se vuelva limpia para poder tomar la muestra. Si no, te pueden pasar falsos positivos en laboratorio. Listo, aquí tenemos el ejemplo de la lismania mucosa. Es una de las más agresivas porque ataca piel y ataca mucosa. ¿Qué mucosas? Nasal, deteriora el tabique, faringe, laringe, paladar. ¿Qué sucede? Aquí hay necrosis, ya podemos dar cuenta de mutilación y los pacientes ya llegan muy tarde cuando ya se miran así. Tenemos la lismania visceral. En el reporte, como miramos, el más afectado es el vaso. Entonces vas a encontrar en los pacientes es plenomegalia y hepatomegalia. Aquí también va a dañar la médula ósea y todas las células sanguíneas van a estar alteradas. Afortunadamente no tenemos, esta es la más complicada y es fatal, esta lismania.
Listo, en esta visceral, la bibliografía dice que tiene un periodo, que les digo los periodos de todas, de 3 a 8 meses. En este momento es asintomática, ya cuando los pacientes ya están muy crónicos, asisten al sistema de salud. Está ahí mucho en Brasil, casi todas son brasileras, las viscerales, y llegan muy tarde al tratamiento. Refiere la dismania visceral, fiebre intermitente, malestar general, astenia, anorexia, pérdida de peso, palidez, hemorragias, desnutrición, muy parecida a malaria. El diagnóstico tiene que ser oportuno y adecuado, doctores, eso es lo que nosotros queremos, la educación para que nosotros no fallemos en la oportunidad para el tratamiento. Listo, la prueba diagnóstica de laboratorio que tenemos con Lismania es el PROTIS. Directo, sacar una muestrica de las lesiones y que nuestro bacteriólogo mire los parásitos en esa muestra. Y la otra es una reacción de Montenegro que nos está realizando, que inyectan un poquito de anticuerpos del parásito y hace reacción. Normalmente estamos utilizando solamente pruebas. Listo, en los ejemplos de las Lismanias podemos mirar que la reacción de Montenegro es muy fuerte en la mucosa, pero no encontramos tantos parásitos. En cambio, en la cutánea miramos muchos parásitos y la reacción de Montenegro puede ser negativo o positivo. Nuestra curación, acuérdense, curación clínica, queremos que nuestros pacientes no tengan síntomas, tenemos que prevenir que la Lismania se vuelva mucosa o se vuelva visceral. Y evitar las secuelas, sobre todo las estéticas, porque las mutilaciones son muy grandes. Y vamos a prevenir nuevamente la transmisión. Nosotros como humanos somos los que evitamos la transmisión. Listo, aquí observación. El tratamiento debe ser oportuno y adecuado y supervisado. ¿Por qué? Porque es un tratamiento muy agresivo que a veces los pacientes abandonan el tratamiento. Nosotros como personal de salud tenemos que vigilar a estos pacientes y pues hacernos amigos y decir, hágase el tratamiento por favor, porque si no se le puede complicar. Ahí es nuestro trabajo, seguimiento y educación con nuestros pacientes. Listo, les presento las guías de Lismania del Ministerio. Y nuestro protocolo de vigilancia, cuando tenemos aquí decimos caso probable de Lismania visceral, porque nosotros lo tenemos, se reporta inmediatamente. Y los otros casos por medio de laboratorio positivo se reporta semanalmente. Listo, le va a decir los periodos de incubación. En la Lismania cutánea aproximadamente de 3 semanas, si el paciente está inmunocomprometido, a veces son pacientes que tienen otros antecedentes como el SIDA, o como el virus de incidencia humana, y a los 3 meses ya presentan lesiones en piel. O puede pasar 6 meses y apenas le aparece, después de 6 meses de la picadura aparece la lesión. En la mucosa, el periodo de incubación puede ser de 3 meses a 8 meses, de eso lo dije, y de la visceral, perdón, de la visceral de 3 a 8 meses, y de la mucosa de meses a años aparecer las lesiones en mucosa. Listo, terminamos esta mañana con el dengue, que es uno de los que está mucho más cercano a nosotros. Este dengue es un arbovirus. Arbovirus es un dengue que es de gen ARN. ¿Cuáles tenemos? Tenemos 3 allí que se parecen muchísimo todos y casi a la misma clínica. El dengue, el Zika y el chikungunya. En los últimos años hemos tenido pues mucho estos 2 que también tuvimos en el 2017 y 2016. ¿Qué mosquita nos va a transmitir este virus? Ya no es para el virus, nos va a transmitir el Aedes aegypti. ¿Listo? En nuestra zona tenemos este mosquito, Aedes aegypti. ¿En qué altura vamos a encontrar el Aedes aegypti? De 800 metros sobre el nivel de mar a 2200 sobre el nivel de mar. Nuestra población nariñense, vamos a ver el mapa, ¿cuántos estamos por debajo de 2200? Listo, vamos al dengue. Dengue producido, microscópicos, son circulares de la familia Favoridae. ¿De acuerdo? También nos lo va a transmitir la hembra Aedes aegypti. Ya vamos a terminar. Yo sé que están cansados, chicos. Es muy largo este tema. Aquí, diferente, es un virus.
vuelve a picar la mosquita, alimentarse para producir sus huevos en un humano contaminado. Este humano contaminado la infecta la mosquita. Aquí los huevos sí pueden salir infectados ya del dengue. ¿De acuerdo? Esta mosquita lo que va a transmitir al humano es un virus y también entra al macrófago y al neutrófilo. Se va al más cercano sitio de ganglios linfáticos y de ahí se disemina la enfermedad que produce viremia en este caso. Y ataca el sistema inmunológico porque va a ganglios linfáticos. Aquí en Colombia tenemos 4 serotipos de dengue. Dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Por eso el compañero nos decía, a mí ya me dio dengue y siempre me da. ¿Por qué? Porque puede ser que la primera vez me dio dengue 1, la segunda vez fue el otro virus, el dengue 2, dengue 3 y dengue 4. ¿Qué es el problema que nos dé tantos dengues? Que se nos pueda complicar y ya nos dañe los vasos sanguíneos. ¿De acuerdo? Porque es una enfermedad complicada y grave. Entonces, si tenemos muchas veces dengue, tenemos que prevenir las complicaciones. Perfecto. Para poder, como si uno vuelve a tener dengue después, tiene que estar por el vector, por ejemplo, vector certificado por el doctor. Claro. O igual que eso pasa igual que la malaria. Sí, tiene que estar picada por el vector. Estos, acuérdense, son enfermedades que nos transmite una mosquita que se infectó con otro humano. O con otro humano. Como les iba contando, se supone que estas enfermedades son subtropicales y tropicales, pero mire, este es hace 3 meses sacado el día que vine antes de ayer. Lo saqué de, ustedes este mapa lo pueden sacar en la NOS y van a ver los reportes. Y miren dónde están los reportes de dengue ahora, en los últimos 3 meses. Se pueden dar cuenta que ya no están en la zona tropical, como les dije en el primer mapa. El dengue está muy estudiado, o sea, porque como es una enfermedad mundial, lo tenemos muy estudiado y todo el mundo haciendo monitoreo de esta enfermedad. Entonces, tenemos el Aedes aegypti, lo encontramos en todas las Américas, pero no hay reporte de este insecto contaminado ni en Chile ni en Canadá. El mosquito, el problema con este bicho, que es diferente al otro más tropical, que este vive con nosotros. Este le gusta estar alrededor de nuestras casas, le gusta estar con los humanos. Si tú vas a Cali, en la ciudad hay dengue. Si tú vas a Tumaco o en todas nuestras ciudades, hay dengue porque le gusta él estar en la ciudad. ¿Qué debemos saber de los mosquitos que me olvidé? La hora que pican. Este dengue es diferente, este le gusta picar en la mañana, en la tarde, no pica en la noche. Pero este, cuando quiere alimentarse para tener sus huevos, todo el día está picando. ¿De acuerdo? La luxomía y el anófeles, no, ellos pican después de las 5 de la tarde, al alba, hasta el anochecer, todos de una. Hay reportes que se encuentra este bichito, pero este sí está todo el día, entonces por eso es más complicado controlar esta enfermedad. A este bichito le gusta el agua limpia, a nosotros les gusta el agua pues, un poquito contaminada con microorganismos para alimentarse, pero él llueve y se desencadena la reproducción de la mosquita con sus huevos. Por eso todos con las llantas, las botellas, las latas que estén por ahí, la primera opción en nuestra salud, educar a nuestros pacientes es vamos a limpiar y recoger eso para no hacer que esta mosquita se reproduzca. ¿De acuerdo? Acuérdense, si queremos tener salud en nuestros pacientes, tenemos que educar. Listo. ¿Qué clasificación? ¿Cuántas o cómo miramos al dengue? Nuestra clasificación de dengue es dengue y dengue grave, pero tenemos que tener en cuenta que hay un dengue con signos de alarma. ¿De qué depende esta clasificación para el tratamiento? ¿De acuerdo? El dengue es una enfermedad, es un virus como la influenza, como la gripe, que se puede tratar en casa si no se complica. ¿De acuerdo? Es un virus que lo hidratamos, le tratamos su fiebre y puede manejarse en casa. Pero si tiene signos de alarma, como les dije, al irse por sistema linfático, daña hígado, vaso, médula ósea y también cerebro. El dengue grave, los signos de alarma, ¿tú cómo dices? ¿Y qué hago? No? Signos de alarma, que mires un paciente que tenga afectado un órgano. Entonces, ¿qué órgano? No, es que el hígado estoy un poco amarillo. No, renal, que estoy orinando menos. Esa es afectación de un órgano. O no, que el paciente convulsionó, afectación de un órgano. Estos son los que tenemos que mandar
al sistema de salud de segundo grado. Y el dengue grave ya es un paciente en coma, con acidosis, con insuficiencia renal, ya está un paciente muy complicado. Listo. ¿Qué clínica vamos a tener en estos? Fiebre, pero la fiebre es muy alta en la primera semana, 40 grados centígrados con bradicardia, o sea, con pulso dengue. Los pacientes se van a quejar de dolor retroocular, se van a quejar que tienen salpullido en la piel, pero como le llamamos fiebre, quiebra huesos, van a tener dolores o mialgias y dolor articular muy severo, que no les permite moverse. El problema de este dengue es que nos daña el sistema vascular y se nos vuelve un dengue grave, produciendo hemorragias dentro de nuestro cuerpo. Eso es lo más difícil controlar. Aproximadamente de las personas que les da dengue con hemorragia es mortal. 5% se nos da. Aquí tenemos el cuadro, por ejemplo, es de aproximadamente virus, 10 días, en este tenemos 9 días. Los primeros días, ¿qué hacemos? Temperatura muy alta, paciente que parece muy griposo, pero lo miramos deshidratado, le tomamos exámenes de laboratorio, el hematocrito y las plaquetas pueden estar alteradas, y aquí en el examen, en el diagnóstico de laboratorio que le toman para diagnóstico, está muy alta la viremia, hay muchos virus en la sangre. En la parte crítica, que son de los 4 a los 5 días, ya miramos que puede presentar hemorragias y no tenemos que llegar a eso. Si el paciente empieza a tener hemorragias, empiezan a fallar los órganos y se nos complica. Allí se nos va para dengue grave a UCI. Si el paciente pasa esta fase crítica y no pasan hemorragias, pasamos a la fase de recuperación, donde el hematocrito y las plaquetas, que son las que más afectan, ya suben y no tenemos fiebre. Aquí tenemos pacientes con hemorragia y hematomas en su piel. ¿Listo? También de vigilancia epidemiológica, lo reportamos dengue grave o muerte por dengue inmediatamente, y si es dengue, el dengue normal o con síntomas, lo reportamos semanalmente. Aquí tenemos cómo lo confirmamos. El diagnóstico de laboratorio es una serología NS1, que es como una ELISA específica para dengue, pero también tenemos pruebas rápidas para nuestros sitios lejanos. Listo, el tratamiento, acuérdense, grupo A, grupo B, grupo C, grupo C, dengue ambulatorio, con signos de alarma y complicado o grave. El tratamiento asintomático lo tratamos en casa, le colocamos un toldillo, lo hidratamos y lo mejoramos. En el grupo B, cuando tenemos un órgano comprometido, sí o sí tiene que ser hospitalizado y observado y tratamiento médico, siempre con observación médica. Y el grupo C va para terapia intensiva. Somos la doctora Alexandra Mele, la gente Amalia. Muchas gracias por escucharnos y que les haya servido esta charla. Estamos en el instituto, cualquier duda y cualquier asesoramiento estamos para servir. Gracias. Les voy a mandar el... Ahorita les vamos perdón. a dar una evaluación. Sí, pero va a ser pasadito, no va a ser para todos. Entonces te voy a mandar la de la chica. ¿Cómo te grabaste? Legardo Daniela. Daniela. Hola, soy yo. Les envías a los chicos. ¿Tú sabes quiénes están allá? Sí. A ellos les hacemos a todos. Por no venir. ¿Te parece? Me parece. Nos están escuchando. Bueno. Hola chicos, ¿entendieron? ¿Tienen alguna pregunta? No, doctora, muchas gracias. Todo está gusto. claro. No, doctora, está claro. ¿Les quedó muy claro? Cualquier duda, pues ahí dejo mis datos para que ustedes puedan escribirme o preguntar. Ahí les mando un pequeño quiz para mirarse a adherencia de conocimientos. Con esto no evalúo ni nota ni nada, solamente es adherencia de conocimientos. Sí, me entendieron. Muchas gracias por su atención, chicas o chicos. Gracias.